Muchas gracias. Agradezco a nuestro Santo Padre Francisco y al Comité Panamericano por la oportunidad de participar para plantear algunas ideas principales de cara al colonialismo. Mediante el proceso de socialización, el ser humano aprende e interioriza la cultura de una sociedad determinada. Se transmite información de estilos de vida, creando una identidad, un pensamiento, pertenencias, creencias y tradiciones. A lo largo de la historia, el colonialismo ha utilizado como estrategia desde el uso de la fuerza hasta el proceso de socialización para imponer, introducir ideologías que lo hagan sostenible. Nosotros consideramos que para deconstruir ese colonialismo, para descolonizar a largo plazo, también podemos utilizar este proceso de socialización, porque la sociedad necesita entender y sentir que somos diferentes conviviendo en una misma casa y que esas diferencias solo definen nuestras particularidades. El Perú tiene 54 pueblos originarios y 47 lenguas originarias indígenas y una cantidad de comunidades campesinas y nativas que viven en nuestro territorio, que tienen una diversidad de formas y estilos de vida que contextualizan un marcado pluralismo jurídico, en la que las diversas sociedades más pequeñas coexisten con una sociedad dominante más amplia, de manera que quienes provengan de esos grupos sociales más pequeños encontrarán múltiples limitaciones para ejercer su jurisdicción de justicia indígena o acceder a la justicia para la protección de sus derechos. Acudirán a un sistema de justicia ordinario influenciado por una cultura occidental que no conocen y al que tienen que acudir bajo términos y reglas que les son impuestas por un grupo social más amplio al que no pertenece, para hacer valer sus derechos, que en ocasiones no coincide con su cosmovisión. De ahí que el colonialismo y el neocolonialismo sea un permanente proceso en un contexto sociocultural, como si fuera un periodo cíclico. Nosotros hemos comprendido que es importante desde el sistema de justicia hacer algunos cambios y en el Poder Judicial del Perú hemos partido por plantearnos algunas preguntas. ¿Cómo es la intervención de los jueces que deciden desde un enfoque cultural, desde su propia información, desde su propio contexto cultural? ¿Cómo hacemos para lograr esa convivencia entre grupos mayoritarios y minoritarios? ¿Cómo superamos los efectos y las consecuencias de este colonialismo? Siendo mucho más específicos en el ámbito de justicia, ¿cómo hacer que estos sistemas coexistan sin que uno se imponga sobre el otro? Mucho se ha dicho que los jueces tienen que conocer, que se tienen que capacitar, que tienen que mejorar para intervenir con las decisiones o en la protección de los derechos fundamentales de todos. Pero, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos nosotros, los jueces, comprender e interpretar aquello que no conocemos de otras culturas? Corremos el riesgo de hacerlo desde nuestra propia situación, desde nuestra propia formación, porque no nos hemos despejado de sesgos cognitivos de ese proceso de formación, de socialización que nosotros hemos recibido y porque pertenecemos a una cultura diferente. Bajo ese escenario y existiendo la necesidad de que ambos sistemas coexistan, planteamos la necesidad de un diálogo entre ambos, la creación de mecanismos de concertación
creando canales de interacción o de integración. El Poder Judicial lo ha entendido así y ha propuesto justamente ha dispuesto la adhesión a las 100 reglas de Brasil, ya que contienen derechos de personas indígenas, de uso obligatorio para los jueces. Y no solamente queda en el diseño de protocolos la intervención de los jueces, sino que además, a través de la Comisión de Acceso a la Justicia, promueve espacios de concertación a través del desarrollo de audiencias públicas, bajo la metodología de un diálogo democrático que nos plantea justamente el PNUD. Un espacio de intercambio de opiniones, un proceso de enriquecimiento mutuo que van a tener tanto los miembros de la Administración de Justicia como los miembros de comunidades nativas y campesinas, no solamente para conocer e integrarnos a su cosmovisión, para conocer sus percepciones, sus pensamientos y poder tener legitimidad para decidir, sino que además vamos a conocer y nos va a permitir conocer sus necesidades jurídicas y a partir de ello plantear el desarrollo de despachos itinerantes, porque no podemos permitir una justicia pasiva que espere que el ciudadano tenga que recurrir al juez, sino sea el juez quien tenga que acudir e integrarse a la comunidad a través de los despachos itinerantes que pueden ser planteados, que justamente buscan dar respuesta a esas necesidades jurídicas que justamente salieron como resultado de un diálogo intercultural, equilibrado, sin que ningún grupo social pueda imponerse sobre el otro. En las audiencias públicas con comunidades campesinas y nativas se usa el diálogo intercultural para entender esas particularidades y su propio contexto social y su cosmovisión. Ello también nos permite cumplir justamente lo que nos exhorta la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Yaxé-Axá versus Paraguay en la sentencia del 17 de junio del 2005, que exhorta a los estados que deben tomar en consideración las características propias que diferencian a los miembros de los pueblos indígenas. No podríamos tener la misma intervención como lo hacemos en justicia ordinaria para todos. Estamos frente a sociedades minoritarias, a grupos pequeños que son particularmente diferentes y esa particularidad necesita comprenderla y entenderla el juez. También trabajamos la participación de los jueces de paz, quienes hacen no solamente un impulso del enfoque intercultural, sino que resultan siendo mediadores, como son ciudadanos elegidos por la propia comunidad, serán ellos quienes van a articular y quienes van a fungir de intérpretes y mediadores entre estos dos sistemas, tanto de la justicia ordinaria como de la justicia indígena. Jueces que en la mayoría de los casos dominan el idioma originario, el idioma indígena de su comunidad y que justamente van a intervenir como verdaderos y genuinos intérpretes. Esto lo impulsamos desde la ONAJUP, que maneja el Poder Judicial y que permite justamente consolidar la presencia y el pluralismo jurídico en un estado de armoniosa convivencia entre la Administración de Justicia y los pueblos originarios. Es una propuesta y una idea principal que lo planteamos desde el Poder Judicial del Perú y la Comisión de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad. Muchas gracias.